La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. La revista informativa Democracia 912. Bueno, la culpa es de la caída del precio del petróleo. La culpa es de el dólar. El dólar también resulta indiciado como el principal causante para que no pueda tener el presidente de la República facultades o puede ejercitar otro tipo de movimientos, procedimientos tendientes a estabilizar la economía. Y ambas circunstancias, según analistas internacionales, no vienen a ser para nada los que han provocado esto. Que no sirvan en este momento por pérdida de los causantes de esta crisis, o los que no permiten solucionar los problemas en esta crisis. Bueno, el decrecimiento económico, el del año 15, ya ha sido admitido y reconocido por el señor presidente. Ahora hay que pensar en el otro presupuesto, comenzando desde ahí. La mala racha del presidente Correa y de la economía ecuatoriana parece que va a tener vigencia también el próximo año. No vemos ninguna perspectiva halagüeña como para que esto pueda cambiar, lamentablemente, y no es que estamos contentándonos o muy alegres, señor presidente. Los que menos van a sufrir son ustedes, seguramente la gente de ustedes. Los que menos van a sufrir, la gente que va a sufrir, la gente que se va a partir es la otra, la que resulta ser, y desde el comienzo, más bien víctima de esas políticas, y no ha logrado beneficiarse con ningún aliciente para nada de este estado concentrador de poder, y obviamente que arman una especie de hermandad para el reparto de bien. ¿Por qué se fregó la Francia, Jorge? Bienvenido, muy buenos días. Yo creo que es indispensable el entender que en economía no hay países independientes y peor países tan pequeños como es el Ecuador. 2000 y de los 2000 en adelante hasta el 2013 hubo una básica que se llaman de los precios de las materias primas e hizo que América Latina tenga una inmensa liquidez, hasta el punto de que, recordemos ecuatorianos, en que países cubrieron el 100% de la deuda que tenían, por ejemplo, con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es cuestión de que podamos decir que yo manejé mejor la economía que el país de al lado, sino fundamentalmente es la economía internacional que acompañó el crecimiento de América Latina. Pero también hay el elemento interno. Pero sí ha insistido en aquello con hartísima vanidad, seguramente académicas, según el pensamiento. Para los que no entienden, pues. El señor presidente dice... el jaguar latinoamericano. Les he hecho polvo, dice el resto. Es que no es tan así. El ministro de primer semestre del 2016, del 2015, decrece en un 35% sus exportaciones, no solamente por el petróleo, hay una contracción económica en Colombia, ¿sí?
Entonces, en definitiva, hay ese componente externo, exógeno, hay también un componente interno. Cuando a la gobierna con el estómago, o a veces hasta con el bolsillo, pues fundamentalmente la economía no funciona. Cuando la economía tiene responsable de... Y lo que estamos viviendo con la tontería de las reformas a la ley de herencias y de plusvalía. Pues básicamente en este momento, cuando hay esta contracción, hay esta preocupación del pueblo ecuatoriano, lanzar nuevamente... Dicen sí, por otro lado también le están diciendo no. Entonces, hay esas incongruencias que lastimosamente se van a seguir profundizando después de año y medio, mi querido Gonzalo. Eso es lo que le molesta, que esto se haya presentado en instantes cuando él requería de cerrar el negocio de la reelección indefinida. Pero el negocio, digo, en el sentido de negocio político, ¿no? Un negocio. Los resultados económicos y de convencimiento social de estas épocas, y aquí hasta cuando hayan las elecciones. Parece que por el contrario las cosas se van a poner más duras. Muy que claro que existen, exministro, tenga la bondad de explicarnos esto. ¿Qué le espera a la administración Correa para los adicionalmente ser candidato y presidente actuante con este clima y con estas incertidumbres que va y puedan venir episodios y de pérdida frecuente de credibilidad? Compañeros de panel y la gente que escucha su programa. Charlas y reuniones con empresarios a nivel nacional, pero básicamente la anterior y plusvalía no va a pasar las enmiendas en diciembre. No solo por las carreteras, sino por algún elemento social. Se le cae el tema de las enmiendas, se le cae el tema de las herencias y plusvalía, y el gobierno pareciera que va a insistir en el paquete. Ya tiene consolidada la asamblea y entonces es muy fácil meses del año cómo pueda manejar el tema de la asamblea. Por lo tanto, por ahí habrá que chequear las lecturas políticas que tengan esto. Pasando al caso, los números están señalando que terminaría con un gasto de 28.400, más de 3.000 millones del año 2014, es decir, va a haber por ahí una gran en lo que es gasto millones de dólares incremento frente a 500 millones de la inversión que hablamos del año 2014, 1.322 millones de dólares entre inversión y capital, y que podría terminar la causa de por qué razón la economía este año no va a crecimiento económico ligeramente negativo. Yo recuerdo por esas épocas se hablaba yo hablaba de su crecimiento, digamos, ¿no? Frente a la CEPAL, el mismo 1.9. Y cifras que seguramente el Banco Central en estos días presentará ya el segundo trimestre. Y si no lo hace el Fondo Monetario en octubre, en las reuniones de Lima, va a pasar la nueva estimación
para América Latina, ya con detalle de varios países, con un crecimiento negativo. Yo me imagino que el fondo lo mencionará en octubre con un 0.5 apenas. El resultado total, porque el último trimestre del año tuvo crecimiento y al final... Respecto de la sustentabilidad o estabilidad del dólar, de eso estamos. Él es que se va a perder 7.000 millones de dólares solamente por información y la prensa oficial. Es cierto que puede haber una caída de 7.000 millones de dólares en exportación, millones de dólares porque también hay menos dólares que se gastan en importación, y entonces el resultado es que podría ser parecerse a la crisis del 99, por ejemplo. El saldo de la cuenta corriente año 92 estuvo en 6% del PIB. Terminará en 3% del PIB también. Es decir, hay la gran contracción que ocurrió en la economía del sector externo, producto de la caída de precios del crudo, que llevó una balanza comercial no petrolera 14, con un déficit en cuenta corriente pueden ser mucho más fáciles y controlables. Yo he preguntado al sector público, gobierno, también habrá una contracción en las importaciones y por ahí podrás buscar el equilibrio. Por lo tanto, yo he señalado también que no hay problema en el campo fiscal. El déficit fiscal de los últimos 3 años ha sido arriba del 5% y este año terminará en menos del 3%. No hay problema tampoco bancario y financiero. Es ahí en donde hay que estar atentos para eso. Ojalá el gobierno, si consiguiera 2.500 millones de dólares que andan hablando de Tailandia, ojalá pudiera destinar unos 1.000 de dólares, pero en diciembre hay que pagar 650 millones, honrar su pago, y también tiene que pagar 100 millones de dólares de reserva, que frente a los terminaremos el año en 3.000 millones, lo cual es bajísimo. ¿Qué quiere decirnos usted respecto a esta propuesta que está descartando la dolarización, contagiarse también hacia el año 2010? Quería comentarle, Gonzalo, que los economistas de ahora somos mucho más abiertos, si se quiere, a incorporar otras señales que no sean solamente contables, sino que incorporamos aspectos políticos, jurídicos, un espectro más amplio de decisiones. Perfecto. En ese sentido, por ejemplo, toda decisión política afecta a la economía, cualquiera que ésta sea. Y afecta a la economía a nivel microeconómico, afecta a la economía a nivel de los empresarios, los consumidores. Agentes económicos empiezan a desconfiar del gobierno, empiezan a desconfiar de la política económica, empiezan a desconfiar del entorno. ¿Por qué desconfían? En el caso porque no tienen certezas a futuro, porque piensan que la arbitrariedad algún rato puede trasladarse a un empresario, a un consumidor, etcétera. En un momento en el banco, algún rato sean intervenidos por el gobierno. ¿Cómo es posible? ¿Quién me garantiza que algún rato las personas dicen, bueno, yo tengo que cuidar proteger lo que tengo? ¿Cómo protejo lo que tengo? ¿Qué hago con respecto a lo que tengo? Entonces, qué sé yo, con la crisis que tiene, con el despilfarro, con el gasto que añadir otro impuesto, crear otro impuesto independiente del país, no es una situación solvente, traslado mis arroz al exterior. Y otros actores deciden no consumir, otros actores deciden consumir de otra manera, es decir, se distorsiona la economía. El propio Alberto Dajigui, mil perdones la interrupción,
Indicaba el día de ayer en la Universidad de Espíritu Santo que las obras que este gobierno está invirtiendo, perdón, es el presidente, sí, y usted quiere, el señor Dajik, el énfasis que puso, no en la caída del precio del crudo, sino lo que manifestó respecto de la vulnerabilidad. Que la crisis se fue gestando. La economía dolarizada estamos formados para entender cómo se hace política monetaria, cambiaria, con un banco central que tiene capacidad de emitir dinero, con un banco central que tiene capacidad de ajustar el tipo de cambio. Resulta que solo 3 países en este continente no tienen esa capacidad y, por lo tanto, la teoría, la economía que estudiamos, tiene libros, artículos que se refieren a cómo ajustar el medio circulante, cómo ajustar el tipo de cambio, no a qué hacer en una economía clásica. En una economía clásica hay una ecuación que dice que la masa monetaria salarios y la economía se ajusta. Así se ajustaban las economías hace 100 años. Si no se entendió eso, no se entendió el modelo desde el inicio. Entonces, la sucesión de hechos y políticas fueron sistemáticamente mermando la economía, dejándola absolutamente vulnerable a un shock externo. Lo cierto es que el precio promedio del petróleo fue $64.52 a precios del año 2015. Exa FM. Esto ya son las consideraciones. Sí. El señor Dajik fue el responsable directo de la crisis de 1999. Ahora es miembro de avanzada de este gobierno, así él está produjo haciendo... la crisis del 99, él destruyó la economía ecuatoriana. Y él está en este momento utilizando un concepto que los economistas ya no utilizamos, que se llama teoría cuantitativa. O sea, ya no se utiliza ese concepto. Hace 50 años se utilizaba. Ya. Es como un Explíquele al físico público que hable... qué es una teoría cuantitativa. No, entonces es como un físico que hable de Newton en momentos donde la gente ya no piensa en Newton, habla en este momento de... Eso, Gonzalo, lo que yo le quería decir es que el ambiente de incertidumbre, este momento de discusión, la liquidez. Porque vean una cosa, ¿por qué no le funcionó al gobierno la estrategia del dinero electrónico? Era una estrategia que técnicamente estaba bien sustentada, jurídicamente estaba además garantizada en el Código Monetario, pero la gente de la calle no creyó en el dinero electrónico. Simplemente la gente no quiere utilizar el dinero electrónico. ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Cómo va con Antonio Acosta? El dinero electrónico? Si a un correísta le dice, ya está bien, cambiemos tus cuentas, ningún afiliado, ningún ecuatoriano que esté en política y todo lo demás no les va a gustar bajo ningún concepto que traslade. ¿Cómo el gobierno puede en este momento sostener la liquidez? Y la liquidez monetaria es asunto de... Porque hay una... Los bonos global 2015, tiene que pagar los compromisos con China, la deuda externa privada también es fuerte. Ya en un periodo de crisis de liquidez, y cuando hablamos de crisis de liquidez es el gobierno de no haber comprendido que la economía se sostiene con credibilidad, que el momento en que está afectando de indefensión, le está generando con una serie de amenazas a estos estudiantes, etcétera, que se sienten desprotegidos frente al gobierno, que se sienten todos los días con en la economía. Muchos sectores no van a invertir justamente por eso, porque dicen yo no puedo invertir. Dijo que las retiraba en función de la paz social y ahora las quiere retomar, cuando sabe que eso va a convulsionar el país en un contexto de crisis económica.
respeto a la sociedad ecuatoriana, Gonzalo. En momentos en los que necesitamos serenarnos, en momentos de crisis monetaria, es un momento para serenarse, es un momento para cumplir los acuerdos, no es un momento para cerrar fundamedios, no es un momento para perseguir a la resistencia en contra. Creo que ya se le fue la mano, señor presidente. Sí, pero creo que ya pasó todo. Lo que dice la resolución a ser operado a través del Banco Central está prohibido emitidos por entidades públicas o privadas, y este es un buen y muy buen primer paso, porque anteriormente, Francisco, recordemos que decía que el dinero electrónico estará respaldado por activos líquidos del Banco Central, y dentro del por el gobierno nacional o por el propio Banco Central. Ahora ya se tipo de títulos, valores emitidos por entidades públicas o privadas. La segunda, electrónico deberá estar respaldado al 100%. También cambiarle, ¿no? Esto también puede ser cambiado. El Código Monetario establece las operaciones de redes donde se utiliza la liquidez para generar papeles. Es decir, y esa ley es más importante que Alianza País. Debería ser. Presidente, pero no de... Entonces podemos cambiar de presidente, pero no de... Si el Banco del Pichincha entra al juego gubernamental. Yo creo que realmente el problema es que el presidente de la República está regresando a prácticas que eran por él mismo criticadas con anticipación. ¿Con quién se reúne? Con los banqueros hoy día. Los banqueros son la base fundamental de las siguientes medidas. Vemos que realmente hay una contracción de los depósitos, pero a la vez hay medidas ya a favor de los propios bancos. Se permite que aquel el impuesto, en definitiva, como que se dio cuenta también que los bancos tienen un peso eminentemente pesado en el asunto. El problema de la billetera electrónica es distinta. Ya dinero electrónico no existe. Hablamos de una billetera electrónica que funcionará como quería el Banco de Pichincha anteriormente. Porque recordemos que el Banco del Pichincha tenía ya básicamente una aplicación, una app que se dice, para efectos de manejar el dinero electrónico, como lo hacen los bancos a nivel de todo el mundo. La economía, como dice Pablo, absolutamente distinta de lo que decíamos, que el mercado con la ley de la oferta y la demanda, o la velocidad para los libros, que son ya clásicos. La economía moderna funciona fundamentalmente a través de la especulación. Son los bancos los que operan realmente los mercados. Y no solamente el mercado de dinero, hablamos del dinero de los futuros. ¿Y en dónde están los futuros? Los futuros son fundamentales los productos básicos, pues. Entonces, el mundo cambió. El mundo tiene que tener economistas que ya no solamente vean lo que es la teoría. Hoy tenemos que ver cómo operan estos 4.5 billones de dólares, o sea, 85.000 millones de dólares mensuales. Es distinta. Si pensamos en el Ecuador, estamos equivocados. Pensando en ajustes en los cinturones del sector público, pero no estamos pensando cómo podemos bajar precios en definitiva y cómo podemos ahorrar. No es solamente que nos vengan con esas fórmulas neoliberales economistas, cuando está hablando de cosas que ya pasaron en el mundo. Hoy día tenemos que ser futuristas, hablar justamente de lo que nosotros, en que prendamos la luz roja. Así como estamos con la alerta amarilla, también a lo que pasa también de balance.
proyecciones. ¿Qué va a pasar al mundo? ¿Qué le va a pasar al Ecuador en el año 2016, 17, 18 y 19? Nos lleva por lo menos 5 a pesimistas. Hablemos de los futurólogos, de aquellos que de lo que significa realmente la economía en los siguientes años. El señor presidente dijo ayer que contenido que les paso a hacer escuchar inmediatamente, que reduzca la liquidez, o sea, las reservas de los bancos, porque él tiene que guardar a obtener a buen recaudo las reservas bancarias para cualquier circunstancia que pueda afectar a la moneda, al dólar. Valdría la pena que, más que mi explicación, le escuchen de viva voz al presidente de la República. Coincide tremendamente con don Alberto y a momentos también coincide con el señor economista. Recuerden que el precio del petróleo está cayendo ya hace un año. Anterior, pero recuerden ustedes que se hablaba en el segundo semestre de un precio de alrededor del 60%, y sí, alrededor del 40%. No hemos podido impedir el impacto en el sector de crecimiento, y puede ser que este año no crezcamos o decrezcamos, ¿no? Porque mire que Canadá ya se declaró en recesión, hasta la propia Noruega, economías mucho más desarrolladas que las nuestras. Y sobre todo estamos tratando de conservar los equilibrios macroeconómicos, porque ¿qué pasa? Si un sector no tiene crédito, puede haber una aceleración, puede generarse desempleo, pero queda en ese sector. No se riega toda la economía. No, siempre hay cierto impacto, pero no es que genere una crisis en toda la economía. Pero si le colapsa el sector externo, si le colapsa el sector monetario, si la gente va al banco y no... Hemos sido muy estrictos en todo eso, en mantener los equilibrios externos, en mantener adecuadas reservas en el sector monetario financiero, en mantener la solidez de los bancos, que dicho sea de paso, volvieron a ganar utilidades estratosféricas. Entonces eso está muy sólido. Ya no hemos tenido ya la liquidez, los recursos suficientes para reactivar el sector real. O sea, yo le puedo exigir a los bancos prestar un poco más. Yo sé que los bancos están contrayendo crédito, pero prefiero eso, una actitud prudente de los bancos, y que haya suficientes reservas, a arriesgar una crisis monetaria y... La prudencia del presidente Correa de última hora, ¿qué le parece a usted, exministro? Al final, el que va a quedarse sólido, como decimos en ciertas partes del país, va a ser el presidente. Hablando de reservas, digamos, ¿no? No sirve para nada. La libre disponibilidad era 6.000 millones de dólares. Reserva de gasto de también el tema del crecimiento de la cartera de crédito, ¿no? Si uno mira las cifras de crédito de los 8 principales bancos de los activos, pasa de 14.980 millones, es decir, hay un aumento apenas, pero lo que pareciera que es un aumento de 100 millones de dólares de crecimiento crediticio. Hay una restricción. Eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es un reacomodo. Se dejaron más de 2.000 millones de dólares y en el segundo semestre se las incrementa. ¿Por qué es importante? El Banco Central de corto plazo, que eran 2.900 millones, los depositantes del Banco Central en noviembre del 2008. Hoy día estamos en una posición
pudo haber tomado el Ministerio de Finanzas o que pudo haber tomado alguna institución pública. Por lo tanto, es imperativo de parte del gobierno que vaya a incrementar las reservas internacionales, aunque sea a costo de menos gasto público. Decir, O sea, el vaticinio sin es... pintar escenarios, si es que a sabiendas de que el presidente Andarivel, él no cede, él, digamos, tuyo o con ego. A ver, el gobierno observando que hace en el manejo del presupuesto, ¿no? Una primera situación drástica, recomendar este recorte de 40% de las pensiones. Eso es un recorte de más de $1.000 millones del gasto de inversión, el estancamiento que va a haber el gasto año, inclusive va a ser, está gastando menos, está el déficit fiscal que por 3 años consecutivos superaba el 5% del Producto Interno Bruto, este año va a estar algún. El problema es que el 2016, para efectos de tener un presupuesto, ya no se puede repetir los $36.000 millones de presupuesto. Y yo les decía el otro día a determinadas personas que para efectos de que funcione bien el tema, hay que hacer una reducción sobre los $8.000 millones. Y hacer una reducción de $8.000 millones significa realmente una contracción inmensamente grande. Recordemos que el déficit presupuestario previsto, no financiado para el 2015, fue de alrededor de los $10.000 millones. Hoy tenemos que son los datos que nos da el economista Ortiz. Evidentemente, el 2016 va a haber una contracción, no en la medida que se requiere. Si se manejan las cosas más o menos de manera adecuada, el 2016 hay una... Sin embargo, la dolarización está acabada para el 2017 y 2018. Entonces, lo que se espera en definitiva para el próximo año es que no va a haber lo que está